Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Intenciones Claras. Este es el episodio 1 y como verán no estoy sola, estoy con Javier, la pisada, Javi para mí, que me acompañó durante mi proceso y para mí era fundamental que esté en este primer episodio, lo sentí así, no sé si fundamental. Eh, para que podamos específicamente hoy trabajar en una temática que particularmente nos está atravesando, que es el diálogo interno. Así que, bueno, Javi, bienvenido. Gracias, Tati. Eh, y anclando un poco esta temática, ¿qué es el diálogo interno para vos? El diálogo interno. Bueno, el diálogo interno es algo que escuchamos todos, ese ruido mental que está en nuestra cabeza todo el tiempo girando a medida que vamos haciendo cosas, siempre en nuestra cabeza, mientras vivimos una situación u otra, hay como un relato, como un ruido, ¿sí? Que nos va contando de cómo son las cosas, ¿sí? Cómo estamos, aquello que estamos viviendo, le vamos dando un sentido, un significado a cada cosa. Un significado que nos genera diferentes emociones, ¿no? Y es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? En el momento de tener que dar esta charla o tener este espacio, en el momento de empezar, hay un pensamiento, hay un ruido que me va contando, quizás según obviamente mis experiencias pasadas y demás, de cómo creo yo, qué creo yo que significa esta charla, ¿no? ¿Qué significa exponerse? Claro, ¿Sí? En lo personal, la exposición fue un tema particular, difícil para mí. Por lo tanto, todavía se recuerda o esa memoria asociada a esa sensación de inseguridad, de miedo, de vergüenza y demás, hace que el hecho de pensar simplemente que hay una cámara filmando y que hay gente del otro lado, hace que yo sienta determinadas sensaciones físicas, claro, ¿sí? Y de esas sensaciones físicas de las cuales quizás quiero salir, mi mente va a buscar una forma de salir de ese lugar o de decirme cómo debería yo comportarme o no frente a esta situación, claro. ¿sí? Generalmente en otro momento, solamente esta situación, mi mente diría, necesito irme de este lugar, ¿sí? Este es un lugar peligroso, necesito escapar. Y hoy particularmente hablar del diálogo interno, hablamos justamente de empezar a identificar esos pensamientos, ¿no? De empezar a poder observar esos pensamientos que generalmente vienen en automático, ¿sí? Creemos que las cosas son como las pensamos, ¿sí? Y eso hace que actuemos en automático todo el tiempo. Claro, y lo podemos, tipo, para vos, elegir. Lo podemos elegir en el momento en que empezamos a observar. Claro, ¿Cómo logramos observar estos pensamientos? A través de sentir lo que sentimos frente a cada situación. Y cada situación nos genera una emoción, ¿sí? Y reaccionamos automáticamente. Cuando nos permitimos sentir lo que sentimos, empezamos a ver cuáles son los pensamientos que nos generan esta emoción. Ahí empezamos a darnos cuenta que aquello que sentimos nunca tiene que ver con lo que sucede afuera, sino con lo que sucede en ese diálogo interno. claro, En nuestra forma de interpretar, de darle un significado a las cosas, lo que nos está generando esta emoción y no la situación en sí. claro. ¿Sí? Generalmente no lo hacemos. Generalmente viene la sensación, el pensamiento y reaccionamos en automático. O sea, para vos viene, porque ahí, viste, o sea, a mí me pasa particularmente que, bueno, estoy muy abocada en este momento a la neurociencia, pero también hay distinta mirada como todo, ¿no? Está como la contraposición de esto y qué sé yo cuánto. Y está mucho, me ha pasado en el último tiempo que estudié la neurociencia del cuerpo, como que son dos cosas distintas, por más que bueno. Y está la pregunta del huevo de la gallina, ¿qué viene primero, no? El pensamiento o la emoción. Vos en esto que estás diciendo, según lo que decís o lo interpreté yo, es que primero viene la emoción y después viene el pensamiento. ¿Qué sentís de eso? Bien, generalmente es el pensamiento primero y después la emoción. Pero a nivel cerebral, como decías vos, hay situaciones, ¿sí? Que a veces se dispara la emoción antes del pensamiento. Claro, Situaciones que ya se han repetido muchas veces y que hemos vivido de forma muy intensa o de forma traumática. Cuando sucede algo similar que nos da la misma perspectiva, reacciona primero desde la emoción y después del pensamiento. Pero generalmente es el pensamiento, ¿no? Vivimos una situación, la vemos, ¿sí? Para que la situación nos genere alguna emoción, tenemos que haberlo definido en otro momento de nuestra vida. Tenemos que haberle dado un significado
generalmente pasa en los primeros años de infancia, claro. ¿sí? Donde se va formando esta. Y a mí esto es de la energía y subjetivo lo que me dice. Pero cuando entro al lugar y tengo esa sensación de cierre y todavía no le puedo poner lógica o lo quiero controlar, ¿no? O volvemos a lo mismo del pensamiento y la emoción. ¿Qué pasa ahí, que tipo en esos casos? ¿Estoy reaccionando ante, como vos decís, tipo un trauma o una historia pasada? O supongámosle que bueno, el primer podcast, ¿no? Yo no tengo una experiencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Entendés? Si apareciera algún miedo o alguna emoción particular, si es mi primera experiencia en algo. Sí, la primera experiencia simplemente lo estoy viviendo, como Claro. cualquier primera experiencia. O sea, estoy presente. Claro, estoy presente viviendo, como voy descubriendo un montón de cosas y vamos viviendo la vida. Hay Claro, algunas cosas que la descubrimos y otras cosas que la reinterpretamos otra vez, claro, que volvemos a vivirla de la misma manera. claro, Situaciones que nos recuerdan a algo y hace que nuestra mente reaccione de la misma forma todas las veces. claro. ¿Sí? Yo hablo mucho de esto del sistema nervioso, que hablamos mucho acá en la comunidad. Me estuvo pasando este último momento, que por eso creo que en el inconsciente estás vos, y cada una de las personas que también están rodeando en este momento, porque haríamos una chica que habla de la psicoterapia. El sistema nervioso en sí se regula o desregula según el sistema de creencias, ideas y valores en algún punto. Entonces, por ahí uno podría estar respirando, haciendo algo particular, pero después, o salía, o en la clase de yoga y después salía del mat y todo volvía a empezar, ¿viste? En algún punto. Y me fui dando cuenta que si no íbamos a la raíz, no tenía ningún sentido, nada. Sí. Pero que sí, esto de que se habla del sistema nervioso parasimpático y simpático y demás, que hablábamos antes, del trauma, de los disparos y todo, eh, me fui dando cuenta que tenía que empezar a habilitar estos espacios y que había algo inconsciente, ¿viste? Como... eh, y preguntarte, porque para vos, no, no, esto es súper subjetivo. ¿El inconsciente y las sombras son lo mismo? ¿O qué pensás de eso? El inconsciente sí es todo lo que tenemos grabado, ¿sí? La sombra es ¿Qué esa pasa parte que o qué hay en esto de lo que veo en otro está en mí? sí. Eh, una vez escuché una frase también, que no sé qué pensás, a eso quería traer, que lo que me molesta del otro es lo que vine a aportar, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto, veo violencia, aporto amor, digamos, ¿no? Como esas polaridades. ¿Qué pensás de eso? Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, tal cual. Aquello que veo en el otro es aquello que yo tengo para aportar. Que yo puedo cambiar. ¿Sí? Generalmente cuando me quedo en el juicio no hay cambio. ¿Sí? Al yo poder ver gracias al otro ese juicio interno y cambiarlo, lo que voy a aportar justamente es la otra parte, ¿no? La comprensión, el amor o la luz a eso que está sucediendo. Ok. Así como hablamos de las sombras de las luces, Sí, de cómo un espejo nos puede potenciar, digamos, en ese sentido, por así decirlo de alguna manera. ¿Y qué pensás eso de las luces? Porque siempre se habla de las sombras, me pasa mucho que sí. escucho en los podcasts y demás, y no se habla tanto de las luces, la Que verdad. finalmente en esa parte de las luces también te está mostrando tu sombra, ¿no? Cuando yo veo las luces en el otro, en principio veo eso que admiro en el otro, eso que me gustaría, eso que yo no reconozco en mí. Por lo tanto, justamente lo que me están mostrando es esta sombra, es esta idea de mí al compararme con vos, al creer que sí, vos sos emprendedora, pero que yo no tengo la capacidad, o que yo no nací con esa suerte, o que vos sos tal cosa, pero yo no lo soy. ¿Sí? Entonces, realmente justamente es lo que tengo que terminar de integrar en mí, esa parte que yo no veo. Claro, Pero justamente al poder cambiar esa idea que tengo y decir, bueno, el hecho de que vos estés haciendo ciertas cosas que yo hoy no esté haciendo, no significa que yo sea de determinada forma, ¿no? O sea, empiezo a quitarle significado a la forma en la que yo estoy viviendo hoy, o a las cosas que sé, o a la forma en que me veo,
y demás. Todo el tiempo es una posibilidad, ¿no? Si no lo veo directamente en mí, me lo vas a estar reflejando vos. ¿Sí? Claro, Ya sea a través de algo que rechazo o a través de algo que admiro, pero siempre va a ser esa parte mía que estoy viendo que no estoy terminando de aceptar. claro. Sabes que con esto que decís y que yo digo que cambié de entornos y demás, a mí me pasaba particularmente que en mi familia había muchos empleados, la verdad, y cuando yo iba a tirar una idea o desde el, ¿por qué no haces esto? Además que evidentemente Sí, era una parte mía y yo estaba ahí como, debería hacerlo de otra manera, bueno, sí, lo que yo no me animaba a hacer, pero sí es verdad que la persona hablaba en chino y yo hablaba en castellano, sí, en algún punto de esto que hablamos, eh, y tuve un proceso al principio que como del ego espiritual, de decir, no, no me voy a juntar con empleados porque me voy a contagiar o va a ser una evidencia mía, ¿entendés? sí, Eh, que creo que, bueno, puede haber una parte al principio de eso, sí. pero también es una parte que al final no te está disparando, además, pero yo no me podía sentar a hablar con una persona así, Bien, incluso mi relación pasada, eh, él era empleado y yo quería emprender y todo esto, entonces era mucha resistencia a la hora de convivir y demás porque eran dos pensamientos distintos, digamos. Eh, pero hoy me puedo sentar, obviamente, a hablar. sí, Creo que ese es el desafío, entre comillas, y separándome de la idea de, ¿me tal explico? cual. ¿Qué pensás de eso? Claro, cuando veo a esta otra persona que es empleado y que rechazo, es porque me rechazo a mí mismo. Claro, ¿Sí? Y que creo que voy a ser mejor cuando emprenda y cuando me vaya bien. claro, Entonces, como la solución que pone en mi mente es en conseguir algo, esa persona no me está aportando. Entonces, por eso es que yo decido tomar distancia. Cuando esa persona me está mostrando esa parte que tengo que integrar. Cuando yo veo que el hecho de trabajar de empleado no me convierte en lo que yo piense ser y que aquello no me va a hacer ser más exitoso o lo que fuera, ¿sí? Yo acepto esta posibilidad y veo aquello como otra posibilidad. No una posibilidad de alcanzar para cambiar quién soy, sino una posibilidad diferente. claro, ¿Sí? Esto me da ciertas posibilidades, esta me da otras. ¿Sí? claro, Acepto una y sigo. Finalmente, esa persona, como me decís vos, este empleado, que yo veo como que eso está mal, que lo veo menos o que lo veo poco, hace que yo me maneje de cierta manera. Obviamente que si me relaciono con personas que son emprendedores y demás, sí voy a tener más información, sí me voy a conectar con ciertas cosas que a lo mejor en este otro ambiente no lo voy a tener. No porque sea mejor, sino porque es lo que quiero. claro, Si de repente, no sé, me gustan las plantas, me voy a juntar con gente que sabe de plantas y claro, voy a aprender de claro, plantas. No porque esté mal estar con gente que no sabe de eso, claro, sino claro, simplemente de esta búsqueda personal, de un deseo y ya no como un objetivo para cambiar quién soy, ¿no? Porque si, bueno, me siento menos acá, pero cuando sepa, cuando aprenda o cuando logre ese emprendimiento, por eso es una lucha constante contra mí mismo. O sea, no es una cuestión de una búsqueda para cambiar mi calidad de vida o para aprender algo nuevo, sino para ser de determinada manera, ¿no? Algo que no voy a conseguir nunca, porque mi idea de mí nunca cambia. claro, ¿Sí? Siempre creo que la identidad se forma a través de aquello. Por eso generalmente cuando consigo aquello que quiero, ahora el miedo es a no perderlo. Porque donde pierda eso, vuelvo a ser la persona de antes y eso me da miedo. Por lo tanto, todo el tiempo estoy en conflicto, todo el tiempo estoy en estrés, ya sea para conseguir o para mantenerlo aquello que creo haber conseguido. ok, ¿y cómo crees que justo ayer subí un video de cómo salir del conflicto? Porque a veces también en esta idea de la hormona del estrés y de estar en el estado de supervivencia que hablábamos antes de empezar, eh, como que también hay, y he sido, buscar el conflicto constante, Sí, ¿no? O sea, como, y el otro día un chico en una mentoría me dijo que estaba todo bien en su vida, sí, ganaba bien, esto que el otro, otra pareja, pero dice, "No sé, te quería compartir que me siento mal." ¿Viste? Eh, y yo le decía, ¿te sentís mal o te sentís raro? Porque viste que también uno sí, a veces en la identificación de esto es desconocido, me sí, siento mal o no lo conozco, no lo puedo controlar o lo que sea. Y aparte que porque no queremos sentir, ni hablemos de por eso. supuesto. Em, pero a veces siento también que estamos dominados un poco por la hormona del estrés que hablábamos un Sí, poco. Y desde ahí empezamos a tomar decisiones también. Los entornos, ¿no? De esto de somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. sí, Escucho mucho y también lo he vivido de cambiar de entorno, sí,
¿Qué pensás de eso? Es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es justamente eso. De que no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la idea que yo tengo. El entorno me voy a mover hacia entornos diferentes, simplemente en búsqueda de nuevos aprendizajes y demás, ¿no? Si a lo mejor las personas con las que estoy quizás no, hay ciertas cosas que no me interesan o que no coincido. No significa que sea más, ni mucho menos, sino que simplemente quiero vivir otro tipo de experiencia y me voy a mover. Pero generalmente todos los movimientos que hacemos los hacemos condicionados por esas creencias. Claro, ¿Sí? En esa búsqueda de ser aceptado, tenemos conceptos e ideas de cómo debo ser como empresario, como profesional o como empleado, o como pareja, como hijo, como pareja, ¿se entiende? O sea, siempre voy a estar en una búsqueda constante de algo externo, por lo tanto, como decimos, estamos en un estrés permanente, porque si nuestra vida no coincide con cómo debe ser en base a lo que hemos aprendido, todo el tiempo estamos en peligro. ¿En claro, peligro de qué? De sentirme rechazado. Y claro, como hablaba en un principio, no siento el rechazo de este lugar adulto, sino de este lugar de niño, ¿sí? Donde si no me ven, me muero, es una cuestión de claro, supervivencia. Y lo estoy viviendo todo el tiempo en estrés como si fuese una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, yo estoy dependiendo, mi vida depende de una buena cara de mi pareja, depende de poder conseguir ese ascenso, ¿se entiende? O de bajar los 2 kilos que necesito para mantenerme en la forma que es lo correcto. Por lo tanto, a veces llegamos a cumplir y a tener todo eso, pero damos cuenta que no nos llena, claro. ¿sí? Que nunca estaba ahí el objetivo. A mí ¿Sí? me pasaba eso mucho con el orden. Yo creía que el orden era paz, digamos, de la casa, ¿sí? Viste, todo el tiempo ordenando las cosas. Te movías acá, esto va acá, digamos, y era control. No, no era fácil. Justo ayer subí un video de eso, de que de repente me encontraba también exigiéndole incluso a mi pareja, o personas que convivían, no importa, quién estaba del otro lado, que si la... Y yo creía esto, con la idea de mantengamos ordenado, como es afuera es adentro, como es adentro es Sí. afuera, y en realidad era una forma de calmar mi ansiedad de alguna forma. Pero bueno, y otra cosa que hablábamos antes, que estábamos hablando del diálogo interno, es, eh, y como persona que lo he sido, es que hay detrás primero del perfeccionismo, de la autoexigencia. Yo ahora un mantra que tengo es mejor hecho que perfecto. Sí, Como yo soy prueba y error, ¿viste? sí, Como esto que estamos haciendo. Soy así, o sea, aprendo ahora y sí, me identifico con esto. Antes era hasta que no salga, e incluso uno de mis hermanos es muy así, como que Carly me refleja sí. mucho eso, Carly es mi pareja, em, en cuanto a la idea de esto, ¿no? Hasta que no esté la planta de color verde, ¿qué hay detrás, digamos, de ese diálogo interno que hablábamos antes? Siempre un nivel de autoexigencia muy grande en base a creer que no soy suficiente. Claro, Y que creer que para que me quieran o para que me acepten, tengo que ser y hacer determinadas cosas de una forma en particular. ¿Sí? Si yo, no sé, siendo un niño, el mantener todo ordenado hacía que se pusiera contenta mamá, porque era para ella lo importante, es algo que yo voy a mantener en mi inconsciente, claro, tratando de que sea de determinada forma. Que no quiere decir que no me guste el orden. El tema es que cuando yo no acepto el desorden, ¿sí? claro, Lo veo algo como algo negativo, yo estoy eligiendo el orden no porque me guste, sino porque no quiero ser desordenado. claro, ¿Sí? Ahí es cuando yo entro en conflicto. ¿Sí? Como esta idea de, yo me molesta a la gente que es impuntual, porque yo tengo que ser puntual. ¿Sí? Hay una idea de puntualidad porque ser impuntual está mal. Entonces eso va a hacer que yo lo viva todo el tiempo en estrés. Yo tengo que llegar a un lugar y voy a ir media hora antes y si hay un accidente en la calle, todo me va a generar estrés porque yo no quiero llegar temprano para llegar a tiempo a un lugar, sino para no ser impuntual. ¿Sí? claro, O sea, yo llego temprano para que no me va a perder un turno, llego tarde temprano para no perder el avión, ¿sí? Pero yo no lo estoy viviendo desde ese lugar, lo estoy viviendo desde que esta acción define quién soy, ¿sí? Está claro, amenazando mi identidad. El pasar a yo a ser impuntual, eso mi inconsciente no lo soporta. Entonces lo vivo en estrés permanente como esto de decir, bueno, la casa tiene que estar ordenada. Si está ordenada, soy una persona ordenada y está bien, cualquier cosa que se movió afecta mi identidad y yo lo tengo que acomodar porque alguien más me está viendo, ¿sí? claro. Esta es la idea de que alguien más me va a juzgar por lo que estoy haciendo. Y como para terminar, eh, ¿cómo hacer, no sé si una acción, pero o cómo sentirse suficiente, o cómo polarizamos o nos encontramos en ese punto, digamos?
Siempre tiene que ver con la aceptación, ¿no? Darme cuenta de que nada me define, Claro, ¿sí? Y como de vuelta con el ejemplo, o sea, si yo llego tarde, no soy impuntual. Si llegué tarde, de vuelta, perdí el turno. Y eso va a llevarme que como consecuencia yo aprenda. Pero ya no necesito ser de determinada forma. Por lo tanto, empiezo a aceptar la posibilidad de que el resto piense lo que quiera de mí mismo. ¿Sí? El hecho de que vos pienses algo de mí no me define de ninguna claro, forma. Pero siempre en mi búsqueda de aceptación voy a hacer que todo el tiempo yo esté tratando de hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando creo que soy suficiente, cuando creo que vos me aceptás, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a estar juntándome con la gente y haciendo lo que realmente a mí no me deja expuesto. Si yo creo que soy un inútil, pero en este trabajo que conseguí sé hacer las cosas bien, ¿sí? Ya si el trabajo no me gusta, si no me pagan lo que yo quiero, si trabajo muchas horas, no me interesa porque lo que yo voy a estar buscando es la aceptación, ¿sí? Entonces quizás tengo otro trabajo, de un mejor sueldo o lo que fuera, pero si aquel trabajo creo que no lo voy a poder hacer bien y que voy a quedar expuesto como inútil, directamente me voy a quedar acá. claro, Entonces, toda la vida hoy se mantiene en base a esa búsqueda de aceptación externa. Por lo tanto, estoy con la pareja que me acepta claro, y me quiere como soy. Quizás no es la relación que quiero, pero ahí me voy a quedar, porque siempre lo que voy a estar llenando es ese vacío. claro. Em, Esto es más pregunta personal. ¿Vos crees en Dios, algo de eso? ¿O tenés fe en algo? ¿O en la Creo, energía? sí, creo en las energías, sí, claramente. Creo que hay algo más. Te pregunto esto porque se puso muy de moda. No sé si es una moda o es una fe ya. Sí. Esto de Dios, de la Biblia, de la palabra. Yo creo particularmente en Dios, energía, universo es otra cosa. Ujú. Eh, pero es mi creencia, ¿no? O sea, entiendo que es una creencia también en Sí. un punto y en lo que mueve mi fe, porque en esto de, yo particularmente leo mucho a David Hawking, Mm. y él habla por momentos de Dios o del amor incondicional y como que hay algo que, esto que hablábamos de la observación, ¿no? De quién observa los pensamientos, como que Sí. hay algo, Sí. no sé qué. ¿Vos qué sentís de eso? ¿Qué pensás? Sí, sí, creo que hay algo más, que obviamente hay una conciencia que sostiene todo. Quizá me baso más en la filosofía o la metafísica de un curso de milagros, y veo, ¿no? Este sistema de pensamiento del ego, sistema de pensamiento del Espíritu Santo, lo que plantea, ¿no? La forma de ver estas cosas, ¿no? Y desde ese mismo lugar es que voy haciendo todo este proceso, ¿no? De salir de este lugar egoico y empezar a vivirlo desde este lugar donde hay algo más, ¿no? Dejarse llevar, o dejarse guiar por esa fuerza o por ese algo más. Claro, traigo esto porque hablamos de diálogo interno, pero por ejemplo cuando hay que exponerse, cuando hay que compartir, cuando uno da algo, cuando tenés que ir a hablar una conversación súper incómoda, aparece el ego, por supuesto, Ujú. pero creo que cuando uno está en esa esencia, fuente y demás, como que para mí se corre por completo todo eso. Totalmente, uno fluye y la información baja y uno se permite simplemente compartir. Que es lo que hablamos de esto, ¿no? De poder Claro, compartir con la gente algo simplemente que me ha servido a mí en lo personal, en mi proceso personal y que hoy me permite quizás compartirlo a otras personas para encontrar, ¿no? claro. Esa libertad emocional, esa posibilidad de poder vivir la vida de una forma diferente. Y como últimas preguntas, si tuvieras que decir algún aprendizaje último que tuviste, algo, Por algo, último, algo que te marcó así, que digas, que te hizo un clic en algo, o que te esté resonando. en realidad es todo, ¿no? Es Claro, un cambio de concepto y de ideas sobre absolutamente todo, ¿no? Sobre la relación de pareja, sobre la paternidad, tengo dos hijas, cambió totalmente mi idea de eso, ¿no? Y obviamente fue todo un proceso. claro, Este, Uno de los miedos más grandes o de las trabas más grandes o las limitaciones más grandes era justamente esto, ¿no? El tema de la exposición, ¿no? Que me ha limitado desde niño, en mi infancia, adolescencia, en hacer una carrera en la facultad, o sea, en la forma en qué tipo de trabajo conseguir, en cómo relacionarme con la gente, siempre con una idea de mí mismo, ¿no? En este proceso de cambio, ¿no? De claro, empezar a cuestionar esa idea en cada uno de estos puntos donde mi mente confirmaba
justamente esa idea, ¿no? Y particularmente esto, ¿no? Como decías vos, de permitirse enfrentar los miedos. El miedo va a estar, la sensación está, pero ya uno se permite sentirlo y avanzar a Claro. pesar del miedo, ¿no? Eso es lo que uno hace, que uno vaya destrabando y marcando, ¿no? Hablamos un poco de la neurociencia y de la neuroplasticidad, cómo empezar a marcar caminos diferentes, ¿no? Otro Para circuito otro, mental, otro circuito, otras conexiones tal cual, neuronales. que nos permita crear una realidad diferente. Ok, y en este último video yo justo escuchaba un podcast, me empecé a preguntar quién era yo sin el conflicto. Eh, Porque esto que te digo, terminaba una cosa y aparecía la otra y después el otro y me empecé a preguntar, che, pará, ¿quién sos sin el conflicto? ¿Viste? ¿Quién sos sin tu historia? Que antes hablábamos de la identidad. sí, ¿Quién sos sin tu historia? O sea, ¿quién sos sin tus deudas? ¿Quién sos sin levantarte a la mañana enojada? Como, ¿quién serías, viste? O sea, porque en realidad es mi esencia, pero claro, sí, yo me identifiqué, como vos decís, la idea que tenía de mí, que era eso, digamos, y que implicaba justamente morir, matarme a mí misma, fue el duelo más grande que estoy atravesando. Eh, pero esa es como una pregunta que se me viene, o ¿quién soy yo cuando paro? Porque en esta idea de la insuficiencia que vos traes, yo la acción, tengo esto del prueba y error y demás, identifico desde dónde lo estoy haciendo. bien, Porque yo una frase que muchos mantras y creencias que me repetía, y lo sostengo, es que el miedo se cura con acción, ¿viste? O la duda sí, se cura con acción. En esto de, che, acciono y después veo, digamos, ¿no? Pero en un momento entraba en la acción, digamos, ¿viste? Como que estaba tapando, entonces me pregunté quién soy yo cuando paro bien, también, ¿viste? En esto que, bueno, yo creo que una pregunta de esto re subjetivo lo que estoy sí, diciendo es quién sos en algún punto que te claro, estás preguntando. claro, es cuando no te das cuenta que no tenés ni idea Claro, de quién sos. Sí, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Sin usar ningún recuerdo que tengamos de nosotros hasta el momento presente, simplemente somos. claro, Creamos hay todo un relato y una idea de quién creo ser en base a cosas que he vivido, de la forma en que lo he interpretado, y ese relato lo seguimos manteniendo, incluso vamos cambiando muchísimo, pero el relato es el mismo. claro, Y sigo jugando ese personaje. Esa idea de Javier sigue estando presente en muchas situaciones. Muchas va cambiando mi vida, pero otra parte condiciona, ¿no? Como esto que hablaba recién del tema de la exposición. Hay una parte que me cuenta una historia de que yo soy de determinada forma. claro, Entonces, si yo creo que soy introvertido, que soy tímido, que tengo claro, vergüenza, tengo pánico escénico, esa idea queda instalada y de repente cuando se presenta una situación, dispara. claro, ¿Sí? Entonces, este trabajo justamente es empezar a soltar quién no soy claro, para empezar a ser. claro. Bueno, hermoso, todo re bien. Bueno, terminamos el podcast acá. No sé si querías decir algo más. Creo Sí, que dijo bastante. Gracias por gracias a vos. compartir. Gracias realmente por, a su misma vez que hablamos del diálogo interno, gracias por mostrar en evidencia Sí, en algún punto que te estás corriendo de todas esas máscaras y que te estás animando a compartir también, como te digo. A mí me pasa algo que cuando conecto con alguien o lo que sea, que digo, no me interesa el ego. Viste cuando podés ver más allá de la esencia que te une con esa persona, que volvemos al curso de milagros y todo esto, sí. para mí tiene que ver con esa sinergia, que agradezco mucho haber sido y ser parte también de eso. Mm. Así que gracias por el tiempo, por Gracias a estar, vos. por compartir. Espero que haya aportado del otro lado también. Eh, Siempre decimos que a una persona que pueda impactar, creo que va a hacer la diferencia, así que es un poco la idea de este podcast y de este camino que uno va haciendo, así que gracias por compartir. Podés escribir en comentarios cómo te sentiste, si algo te resonó, o también enviárselo a alguna persona que esté necesitando en este momento. Y bueno, suscríbanse también para más videos como este. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Gracias por compartir, por resonar. Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.